Buenas tardes. Empezamos a estudiar CISM por Jorge Morrás, que soy yo, que también estoy estudiando y de paso, pues aprovechamos para mejorar un poco el mundo. Este soy yo, experto en 27, 22301, auditor Tech de Telefónica Tech, estudiante de CSIM, también esquema nacional de seguridad y otras 27 cosas que aquí no caben. Bueno, vamos a ver porque primero tenemos que programar el esfuerzo. Todo lo que cae en el examen viene en el libro de CISM de Manual de la Preparación al Examen. Actualmente está la versión 16, que salió el año pasado y este año todavía es vigente. Los libros de las versiones anteriores que podéis encontrar de segunda mano, la verdad es que no merecen mucho la pena. A veces saltan un párrafo. Ayer me pasó con el que tengo yo, que es antiguo, que saltaba el párrafo del skill. El libro está dividido en 4 dominios para el examen CISM, que son su gobierno de la seguridad de la información, riesgos, desarrollo de programas de seguridad y gestión de incidentes. Tiene unas 320 páginas. Claro, aquí lo que tenéis que hacer es decidir cómo vais a hacerlo. Si, por ejemplo, pues me lo voy a dividir en leer 10, 12 páginas al día. Bueno, pues en un mes ya te habrás leído todo el libro. Otra opción es hacerlo por dominios. Dices, bueno, pues el primer dominio le pego 2 semanas, el segundo dominio, que el segundo dominio parece un poco más interesante, un poco más fuerte, pues le pego 3 semanas, este de aquí y a estos dos les pego 4 semanas a cada uno. Uf, lo que pasa es que ya te vas a 2 meses. ¿Vale? Cuidado que son 320 páginas y que son todas son importantes. ¿Vale? El porcentaje que veis aquí de cada dominio es el número de preguntas del examen que van a caer. Son 150 preguntas, el 17% de ellas aproximadamente van a ser sobre el dominio 1, un 20% sobre el dominio 2, sobre el dominio 3 y el dominio 4 un 30%. El examen van a ser unas 4 horas, lo cual nos deja 1 minuto y medio por pregunta. Pero no os llevéis mucho, no os fijéis demasiado en el tiempo, ¿vale? El tiempo hay que gestionarlo bien, pero tampoco somos esclavos del tiempo. Hay tiempo de sobra para hacer el examen. A ver, el examen. Son 150 preguntas, hay que leer cuidadosamente y puedes seleccionar la respuesta más adecuada en base pues a lo que digan ellos, pues la más probable, la mejor, cuál es la peor, o cuál es la peor no van a decirlo, pero sí la mejor sí, o la más importante sí que lo dicen muchas veces en las preguntas, ¿vale? Hay que leer muy detalladamente, muy cuidadosamente las preguntas para eliminar las respuestas que sean claramente incorrectas. Generalmente tienen 4 opciones. Entonces, de las 4 opciones, enseguida ves que una es incorrecta. Y de las otras 3, las 3 son correctas porque describen lo que dice la pregunta, pero una de ellas es la mejor o la más importante porque te lo dicen ellos, porque la pregunta dice, quiero que me digas cuál es el recurso más importante de seguridad. Pues el más importante, aparte que lo suelen poner en mayúsculas, lo tendría que verificar con alguien que haya salido hace poco, lo suelen poner en mayúsculas y te dice exactamente, te va a determinar cuál de las 3 respuestas que todavía te quedan en duda es más importante que las otras 2. ¿Vale? Cuando os sentáis en el examen, lo primero que hacer es registraros. Antes de sentaros en el examen, tienes que pasar por una sala en la cual te quitas todo, te quitas el reloj, todo tipo de relojes, no hacer distinción con ninguno. No, es que el mío no es inteligente. Todos los relojes, te quitas también el móvil, las gafas, los que llevéis gafas, las pasa por un aparato, un escáner electrónico para ver si tiene algún dispositivo de comunicación con el exterior o cualquier cosa de esta. Los primeros 30 minutos luego te van a sentar en una silla. El que está sentado a la tuya a lo mejor tiene otro examen de otra certificación diferente, porque se juntan en un montonazo de gente. Nos juntaremos ahí unos 200 o 300, 200 seguro. Y te explican cómo va a ser el examen, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, y vamos a hacer unas preguntas de ejemplo. Se van a hacer unas preguntas de ejemplo y dice, vale, esta es contestáis esta, vale. Ahora, ¿qué pasa si la queréis tachar? Pues si queréis quitar esta pregunta, se hace así.
¿Vale? Entonces aquí es muy importante prestar atención, porque cómo se quita la pregunta, pues esto se hace con papel y boli, cómo se quita la pregunta, hay que tacharlo de una manera determinada, ¿vale? También puedes ir al servicio y puedes salir, en mi caso, en mi examen tenían una zona para beber agua y tenía unos caramelos para beber, pero no te van a parar el tiempo, ¿eh? Puedes hacer las pausas que quieras, pero no te paran el tiempo, entonces lo que pasa es que te quedas sin tiempo, ¿vale? Es importante que hay que responder todas las preguntas porque no hay preguntas negativas. No penalizan las preguntas. Antiguamente sí que ponían un negativo si hacías una pregunta que no era, pues te ponían medio punto para abajo y si era positiva, pues un punto para arriba. Pero en este caso no se penalizan en este examen las respuestas incorrectas. Solamente tenéis que responder, hay que responder todo, no hay que saltarse ninguna, ¿vale? Aunque sea al buen tuntún o a ojo de buen cubero. Claro, hay 4 horas, es tiempo de sobra para hacer el examen, porque aunque tengamos 1 minuto y medio por pregunta, 1 minuto 40 segundos por pregunta, realmente hay muchas preguntas que las tendréis muy claras. Hay muchas preguntas que las tendréis muy claras. Y directamente, que son 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Claro, ese tiempo que te sobra, pues lo vas acumulando para las preguntas que son más complicadas y tienes que darle un poco más al coco. Lo que no da mucho tiempo es para repasar, porque son 150 preguntas. Luego dices, venga, voy a repasar la número... ¡Pum! ¿Vale? Eso ya no es tan sencillo. Y para aprobar hay que presentar una calificación de 800. ¿Vale? Bueno, 800 sería perfecto. ¿Vale? Para aprobar hay que hacer 450 puntos para aprobar el examen. ¿Sí? Te van a decir en qué dominio en la hoja que te van a mandar de resultados, te van a decir, en el dominio 1 tenías un 70%, en el dominio 2 un 43%, en el dominio 3 un 82% y en el dominio 4 un 90% de aciertos. ¿Sí? Pero en principio no hay que aprobar los dominios por separado, puedes suspender un dominio siempre que superes los 450 puntos en total. Vale, aquí el truco que yo estoy utilizando para leerme el manual es, que bueno, cada cual para leer y para estudiar tiene su estilo, ¿no? Pero lo que recomiendan, o lo que dicen, es preguntarse todo el rato qué me pueden preguntar de este párrafo. Por ejemplo, en la introducción del dominio 1, aquí dice que el senior management, la dirección general y el conjunto de directores debes de tener información del gobierno de la seguridad y debe proveer el necesario liderazgo, estructuras organizacionales, supervisión, recursos y procesos para asegurar que el gobierno de la seguridad de la información es una parte integral y transparente del gobierno de la empresa. Vale. Aquí yo lo que suelo hacer es fijarme la palabra must, obligación. ¿Sí? Y aquí se me ocurre una pregunta fácil. ¿Cuáles de estos recursos no deben ser proporcionados por la alta dirección para lograr una mejora significativa en la seguridad de la información? Liderazgo, supervisión, recursos y procesos, procedimientos técnicos. Aquí en lugar de procedimientos técnicos, ahora se me ocurre que podríamos poner mejor que procedimientos técnicos subcontratas. Que te dicen, no, la alta dirección te hace una subcontrata o recursos externos de tal, no tiene que dártelos él. Eso es un paso más adelante. Aquí, claro, según el párrafo, la opción que es la que no, porque hay que fijarse sobre todo en el no, ¿sí? En el no, este es el que hay que fijarse, los procedimientos técnicos. Los procedimientos técnicos no nos lo tiene que dar la alta dirección. Así nos vamos haciendo preguntas sobre cada uno de los párrafos. ¿Sí? Y vamos a por un par de preguntas para terminar este vídeo. ¿Por qué es importante la clasificación de activos para un programa de seguridad de la información exitoso? Es importante identificar los activos, pero también clasificarlos. ¿Por qué? A. Determina la prioridad y el alcance de los esfuerzos de mitigación de riesgos. Bueno, la mitigación de riesgos generalmente se basa en el análisis de riesgos, no en la clasificación de activos. Sí que es verdad que para
poder hacer análisis de riesgos necesitamos la clasificación de activos, pero nos están preguntando cosas más alejadas. Es decir, ¿para qué queremos, por qué es importante la clasificación de activos? Pues A directamente yo la descartaría. B, determina el monto del seguro necesario en caso de pérdida. Esta la podemos descartar. B, determina el monto del seguro. Truco, casi nunca es el seguro. Si aparece el seguro, un seguro de ciberseguridad, nunca es la solución. Un seguro de ciberseguridad es una forma de transmitir riesgos, de transferir riesgos, pero que generalmente nunca ni saca es la solución, que la tachamos también. C, determina el nivel adecuado de protección de activo. Este tiene muy buena pinta, porque la clasificación del activo se basa en el valor del activo para la empresa y ayudar a establecer el nivel de protección en proporción al valor del activo. Luego esta tiene muy buena pinta. Y luego D, determina cómo se comportan los niveles de cómo se comparan los niveles de protección con las empresas similares. Esto es un análisis diferencial con otras empresas. Esta, desde luego, no. El hecho de tener la clasificación de activos no nos va a permitir comparar los niveles de protección. Nos podrá permitir si tenemos más o menos servidores que otra empresa, pero el nivel de protección no. Entonces, aquí la respuesta correcta es C. C sería la respuesta correcta. Otra pregunta con la clasificación y control de activos. Mira, estas están saliendo del dominio 2. ¿Qué elemento del programa debe implementarse primero en la clasificación y control de activos? Claro, primero, todos sabemos lo primero que hay que hacer es identificar los activos. Que siempre que pasas un escáner, te salen 5 activos nuevos que no sabías que tenías. Siempre que haces inventario salen nuevos. Entonces, el milagro de los panes y los peces. A ver, opción A, evaluación de riesgos. Debe implementarse primero, fijaros que primero está en mayúsculas, en la clasificación y control de activos. Primero evaluación de riesgos. En todo caso sería lo último, ¿no? Se realiza para identificar y cuantificar las amenazas. Pero no. B, clasificación. La clasificación realmente es un paso detrás de la valoración. Y la valoración, valoración, se realiza primero para identificar y comprender el valor de los activos que necesitan protección. Esta tiene muy buena pinta. Y D, mitigación de riesgos. Mitigar de riesgos es lo último, es decir, después de identificar los riesgos, pero primero hay que identificar los activos y todo. Entonces aquí la opción es C, pero aquí requiere un poco más de explicación. Porque claro, aquí tenemos que ver que primero tenemos que identificar, ¿no?, los activos, luego vamos a valorarlos y después vamos a clasificarlos, ¿vale? Esto lo tenéis que tener claro. Y luego ya, pues una vez que tenemos los riesgos, los activos identificados, evaluados o valorados y clasificados, pues ya continuaremos, ¿vale? Y eso es todo. Aquí está mi LinkedIn, por si queréis amigarme o lo que sea por LinkedIn. Y nos vemos en el próximo vídeo.